Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es la directora Azucena Palavicini, quien dirige el Colegio de Letras, Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y nos sentimos muy honrados y agradecidos de que hoy nos pueda honrar con su presencia literal en físico. Y me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿De qué manera la literatura impacta en las nuevas generaciones desde su perspectiva? Ana Berta, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, el honor es todo mío, es un gusto para mí estar aquí y bueno, pues también estar en este espacio. Me siento muy honrada de haber empezado a trabajar aquí y bueno, pues es parte de mi labor no solamente como directivo o líder de un grupo de profesores fantásticos, muy eruditos también y muy apasionados, pues también por el otro lado ser docente, ¿no? Me gusta mucho también ser docente, creo que tanto las nuevas generaciones como incluso las anteriores, pues bueno, de lo que se llevan de la literatura finalmente tiene que ver con las narrativas, ¿no? Con aquellas historias que nos van generando, nos van brindando no solamente profundidad en el alma, sino también posibilidades, ¿no? Se abre un mundo y se posibilitan mundos también a partir de aquellas historias que contamos, ¿no? De aquellas pues aquellas cosas que de pronto, ¿no? Se van relatando, se van narrando, no todas necesariamente ficción, ¿no? No todas siempre pues en este estilo particular, habrá otros tantos estilos, me parece que justo, ¿no? La idea de eh, narratividad pues está dispuesta no únicamente para el texto, ¿no? Estará también pues expresada en la dramaturgia, en la poesía, ¿no? En otros tantos textos que quizás en alguna forma serán no tan artísticos o no tan bellos, ¿no? Como los académicos, de alguna u otra manera también nos están abriendo puertas al mundo que, pues bueno, creo que eso nos ayuda a entenderlo y a entendernos un poco mejor, ¿no? Cuando no es hacia afuera, es hacia adentro. Entonces, me parece que ese es el valor universal de la literatura, sin importar si somos jóvenes, ¿no? Si ya no lo somos tanto, si apenas estamos integrándonos al mundo de las letras y de la lectura, o al revés, ¿no? Lo siento mucho, soy filósofa, entonces tal vez te vas a encontrar aquí con preguntas un poco más abstractas que de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí también contarte eso, ¿no? Que estuve estudiando filosofía y bueno, pues las letras son parte de, pues sí, de mi manera de vivir, de mi manera de pensar, pero definitivamente yo no me atrevo a hacer literatura como ustedes que hacen, ¿no? Literatura, quienes están de pronto en el mundo de las letras, no, no me atrevo. Creo que es, además de todo, sí algo que merece mucho respeto, ¿no? Sí, y que también siempre van de la mano la filosofía y las letras porque nos invitan a cuestionarnos, a mirar la sociedad y el mundo de otra manera y a nosotros mismos, empezando por nosotros. Entonces sí, concuerdo con todo lo que hoy nos comenta. Y por otro lado, ¿por qué es importante discurrir en torno a las obras y autores o autoras que deben continuar leyéndose? Híjole, esa es una gran pregunta. Fíjate que ahora creo que estamos viviendo momentos en donde de pronto la cultura comienza a tornarse sumamente inmediata, muy reaccionaria y pues eso de alguna u otra manera nos invita a hacer juicios sumarios, ¿no? Que además de todo, bueno, pues es a partir de bases que algunas veces pueden ser absurdas, otras tantas resultan como muy importantes, ¿no? También tienen ahí mucho trasfondo. Sin embargo, pues todo aquello que considerábamos estas grandes instituciones, estos grandes autores que tendrían que leerse para el canon oriental, occidental o este canon global, por ejemplo, de los autores tanto de la literatura como de la filosofía, eh, pues se está desmontando, ¿no? Se está cuestionando desde muchos lugares, en muchos espacios, y sin embargo creo que de alguna manera lo que tenemos que hacer también es detenernos y pensar, analizar, tomar una postura y sobre todo también entonces adentrarnos a una serie de autores desde este lugar, ¿no? Uh -huh. Eh,
parece que de alguna manera pues el proceso creativo no necesariamente es un proceso que nos eleva moralmente a algún lugar, ¿no? Somos seres humanos, tenemos nuestros blancos, nuestros negros, de todas las maneras habidas y por haber, y eso también implica muchas veces la forma en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos en la sociedad, ¿no? Y entonces, pues, o puede llegar a ser el caso, ¿no? Que incluso, pues, dentro de ciertos espacios y contextos, pues, una persona hubiera sido muy mala persona, ¿no? Y que hubiera sido al mismo tiempo un gran autor. Sí puede ser el caso, ¿no? Y entonces, pues tendríamos que pensar, ¿no? Que quizás aproximarnos a este tipo de autores que son sumamente polémicos, pues nos exige entonces mucha mayor investigación, más erudición y sobre todo también por el otro lado, una postura mucho más crítica, ¿no? Pensando en, ok, conozco a este autor, sé qué es lo que está diciendo, aunque al mismo tiempo también conozco su vida, conozco aquellas cosas muy terribles que ha hecho, y sin embargo puedo tomar una postura al respecto, ¿no? Sin embargo, sí creo que aproximarnos desde ahí también permite entonces entender por qué estamos donde estamos el día de hoy, ¿no? En algún momento pensando justo sobre este tipo de cuestiones, yo decía, bueno, si tuviera que ser tan coherente sobre eso, no solamente no tendría que consumir un montón de cosas, ¿no? Porque esto, además de todo, pues no nada más se reduce a los autores y la literatura, también por supuesto están, ¿no? Les filósofes con toda la producción filosófica, la música, las artes, pues prácticamente todo lo que se produce en el mundo está dentro de este espacio, ¿no? Y pues la cuestión aquí tiene que ver con, bueno, pues moralmente, ¿qué es lo que se está esperando, ¿no? Y qué es lo que estamos esperando nosotros al tomar cierta postura. Bueno, pues tendría que hacer entonces mi propia ropa, ¿no? Probablemente tendría que dejar de visitar al psiquiatra si es que lo visito, porque pues la historia de la psiquiatría es terriblemente complicada, por decirlo menos, lo mismo con la ginecología. Hay muchísimos estudios que por supuesto salieron de los campos de concentración también, ¿no? Y que eso de alguna manera les vuelve eh, pilares para la medicina, sin embargo, pues son atrocidades y las conocemos justo como atrocidades también, ¿no? A lo largo de la historia universal. Entonces, no asumir esa parte me parece que también puede llegar a ser complicado, ¿no? O sea, lo que sí creo de pronto es que entonces se nos demanda mucho en esta época en decir, ok, qué sí puedo decidir, ¿no? Asumir, qué sí puedo consumir y que de pronto el hecho de dejar, pues tal vez me esté afectando más de lo que me esté dando una ganancia, ¿no? O sea, en qué medida el hecho de que yo me alejara de una práctica, ¿no? Médica, que sabemos que hoy en día es fundamental como la ginecología, por conocer cuáles fueron las prácticas de inicio, ¿no? Y que, bueno, pues evidentemente sigue siendo una práctica bastante castigada, eh, afectaría, por ejemplo, en mi integridad personal, ¿no? Pensar de pronto que pues la literatura nada más nos afecta el alma, pues me parece que es mucho, ¿no? O sea, tal vez no lo vemos tan física y tan tangible, de una manera tan palpable, pero de alguna manera creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, para la salud de mi alma, de pronto, ¿qué implica o qué estoy perdiendo al alejarme de este autor por estas razones, ¿no? Sobre todo si no le he leído, si no lo conozco, ¿no? ¿Qué pasa al contrario? Cuando ya le conozco y de pronto pues me doy cuenta que sí tiene ahí sus temas, ¿no? Ah, bueno, pues quizás entonces la lectura, ¿no? Y la postura que yo tenga sobre determinada obra incluso, ¿no? Estoy pensando quizás en algún par de personas que de pronto han tenido comentarios desafortunados, ¿no? Y que quizás son muy conservadoras de alguna manera en algún punto y alguien habrá llegado a leer, ¿no? Los cachorros o la fiesta del chivo, alguna cosa así y ha cambiado, ¿no? La perspectiva siempre debe de partir desde el conocimiento y desde allí hacer la crítica, porque muchas veces se ha visto que muchas personas se basan en lo que otros dicen que es la obra y no se dan la oportunidad de por ellos mismos descubrir si les gusta o no les gusta, si están de acuerdo con el autor o no. Entonces creo que sí, trasciende no solo la literatura, sino todos los ámbitos. Y bueno, en este sentido, ya retomando un poco aquellos libros y autores que han marcado su existencia, pueden ser también filósofos, ¿cuáles podría nombrarnos y por qué considera que son vitales que se sigan abordando
en esta nueva época? Pues te cuento un poco que me acerqué a la filosofía con Aristóteles de una manera sumamente clásica, pero bueno, pues habla de la amistad y creo que de alguna forma eso también me formó mucho en su momento, tenía unos 14, 15 años más o menos, entonces de alguna manera, ¿no? Hizo como algo ahí, ¿no? Entiendo Sí. que a partir de eso, pues bueno, la decisión de estudiar filosofía fue un par de años después y se dio. Eh, Creo que sí, o sea, Aristóteles de alguna forma va haciendo lo suyo. Eh, es un autor clásico, te enseña a pensar, o sea, creo que uno cuando piensa en los griegos diría, ¿qué me puede enseñar alguien que vivió tantos años, Muchísimo. ¿no? Atrás, que no tenía internet, que de pronto pues no tenía ni siquiera el mismo tipo de iluminación que tenemos, es decir, nada, ¿no? Internet, estos aparatos que el día de hoy nos están permitiendo tener una conversación en donde no nada más es un auditorio, sino que se replican las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que decirme o qué podría decirme? Y de pronto estar pensando que hay una serie de cuestiones que se siguen repitiendo se vuelve fundamental, porque entonces hay algo ahí que puede estar hablándome y que me va a resonar y que probablemente me va a construir de alguna forma o que me va a permitir también entender por qué el mundo es como es hoy, ¿no? También. Entonces, creo que en ese sentido Aristóteles se vuelve fundamental. Eh, no es tan sencillo, pero creo que algo puede hacerse desde ahí. Eh, Y que también nos enseñan que siempre desde la observación, cuando ellos no tenían más que sus sentidos, podías descubrir y replantearte todo un universo y crear también una mitología para hacer esa cosmovisión más amplia, ¿no? Entonces, siempre buscando atender a esas inquietudes que siempre han estado en el ser humano y que siguen estando, porque trataron temas pues fundamentales como el amor, la amistad, la lealtad, las traiciones, los celos. Entonces todo ello se ve reflejado. Y exacto. creo que eso es, por eso es fundamental conocer desde el principio toda nuestra historia y todo lo que nos ha ido construyendo como sociedades en el mundo. Exacto, exacto. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, pues se vuelve maravilloso. Eh, de ahí recuerdo que, bueno, ¿no? Creo que son libros que más que otra cosa atesoro porque creo que son como los inicios, ¿no? Las historias de los cronopios y las famas me parecen así espectaculares, ¿no? Por la creatividad que tienen, sobre todo, pues bueno, todos estos manuales de instrucciones me parecen fantásticos, justo también por esta idea de cómo nos permiten observar el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva, ir entendiendo también qué es lo que atraviesa a otro autor, ¿no? Precisamente con una visión que pudiera ser tan distinta, ¿no? Y que de pronto te permite conectar con las gotas de lluvia, ¿no? Que es algo así hermosísimo. Te cuento de estas que son como muy lúdicas y que las recuerdo además de todo con mucho cariño. Sí, las compartí además de todo con mis amigas, ¿no? Estando como Sí. muy joven. Eh, y luego descubrí Kierkegaard y creo que eso me cambió el mundo desde muchos lugares, ¿no? Antes de eso me gustaba muchísimo Hegel, creo que era de los autores que más me interesaba en su momento, estaba como muy convencida de que este autor tenía la manera de entender el mundo, ¿no? Era todo muy ordenado, uno podía darse cuenta de hacia dónde nos dirigiríamos, ¿no? Y de pronto se presenta este autor que empieza a presentarse con seudónimos que escribe en diferentes estilos, tiene ensayos, ¿no? Tiene una argumentación filosófica muy sólida, le empieza a reclamar a Hegel una serie de cosas que de pronto yo digo, bueno, qué interesante, pero al mismo tiempo también le gusta hacer diálogos, ¿no? Un diálogo platónico, un pequeño simposio ahí donde se habla sobre el amor, pero también está haciendo cartas por el otro lado, ¿no? Y entonces también tiene por ahí un pequeño género epistolar que por supuesto hace también lo suyo. Eh, Hay entradas de diarios, ¿no? También tienen por ahí estos pequeños aforismos, ¿no? Y se habla sobre diferentes temas.
varios personajes, etcétera, y de pronto me empiezo a integrar en un mundo, ¿no? En donde hay no un autor, tenemos más o menos un aproximado como de 20 autores en el mismo autor. Kierkegaard tiene aproximadamente unos 20 seudónimos. De estos seudónimos, pues bueno, conocemos pocos, además de todo, de estos mismos hay unos que son editores, ¿no? Hay otros, además de todo, que, bueno, empiezan a jugar en sus obras, ¿no? Este juego de la intertextualidad se vuelve increíble en Kierkegaard y Nicolás Montaveno, por ejemplo, Johannes Climacus, Johannes de Silentio, que si bien son nombres latinos y pareciera que son nombres como muy bobos, de pronto van teniendo cierto significado y hacen un carácter, ¿no? Y entonces uno empieza a preguntarse por la importancia del autor, de cómo va redactando la obra, qué es lo que está haciendo desde ahí, ¿no? Cuál es el mensaje que quiere dar. Y luego por el otro lado, pues el contenido de la obra es toda una experiencia, ¿no? Que si estás hablando con una persona que te está contando de un joven que venía a relatarle todas sus penas amorosas, ¿no? Y que pues de pronto esta persona ha decidido que va a tomar un papel un poco más activo, pues para poder consolar a este pobre joven en desgracia, o si hay por ahí un juez que lleva muchos años de casado y está aconsejando a su amigo que, bueno, pues parece que se le está, ¿no? Se está tomando muy en serio esto de volverse el soltero muy codiciado, ¿no? Por supuesto, todas categorías, muy del siglo XIX, claro está. Sí. Eso significa, pues sí, muy cisgénero también, ¿no? Claramente tiene ahí, pues también todos estos sesgos, efectivamente, pero me parece que por el otro lado tienen como estos juegos que al menos en su momento a mí me gustaron mucho para hacer filosofía. ¿Por qué? Porque creo que es el matrimonio perfecto entre la filosofía y la literatura, donde entonces el estilo, ¿no? También juega una parte importante de cómo se va a comunicar algún mensaje y que este mensaje se tendrá que pensar y replicar de diferentes maneras. Y bueno, pues en ese sentido es algo importante porque justo Kierkegaard es el padre del existencialismo y entonces uno se empieza a dar cuenta también, ¿no? Que hay toda una beta de autores, ¿no? Que precisamente empiezan a, pues justo a acudir, ¿no? A buscar el sentido por la vida, a entender que esto que se está haciendo, ¿no? Ya sea literatura o escritura creativa, ¿no? Estamos hablando de psicología, comunicación, producción de espectáculos, historia del arte, se tiene que hacer de una manera muy apasionada, muy honesta, que de pronto hay que entregarse, ¿no? A aquello que tanto nos gusta y que nos permite de pronto trabajar sobre ello, ¿no? Y que, bueno, pues así se puede hacer la vida, ¿no? Entonces, tener estas opciones vitales frente a un espacio, un mundo que de pronto, pues, no está colapsando por el capitalismo por un lado, que tenemos también una emergencia climática, ¿no? Bastante, bastante fuerte, ¿no? Que, bueno, pues además de todo tenemos problemas sociales importantísimos, desventajas, ¿no? Bueno, pues todo el tema de la inequidad y la desigualdad social, la injusticia social, que se vuelven enormes, ¿no? Ahí, un mundo que además de todo constantemente nos obliga a consumir y a hacer una serie de cosas, pues bueno, importa mucho entonces encontrar esta propia experiencia, ¿no? De la cual pues me parece que tanto la literatura como la filosofía pues nos permite acompañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y descubrir en nosotros también quiénes somos y qué es lo que verdaderamente amamos hacer, ¿no? Exacto. Sí, 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 con todas sus sombras, sus luces, porque siempre pues es un camino arduo, nada sencillo, pero que si de verdad lo amas y te apasiona, pues ahí vas sorteando todos los desafíos. Eh, Exacto. por otro lado, pues estamos en el claustro de Sor Juana, Sí, entonces, ¿qué relevancia cobra la figura de Sor Juana como eje rector de todas las áreas del conocimiento que se imparten en esta honorable institución educativa que es la Universidad del Claustro de Sor Juana? pues quisiera decirte que me parece que eso impregna prácticamente todo. ¿No? Podría decirte que desde la cabeza de esta institución hasta pues las personas que están aquí pues tienen, ¿no? Tanto el lema de saber para valorar y valorar para elegir, como por el otro lado pues irnos dando cuenta de cómo es que se imparten las diferentes clases, ¿no? También tenemos que considerar que, bueno, pues aquí está el Centro de Investigación Sor Juana, lo cual también implica entonces, pues, un volver a los diferentes textos, ¿no? A la manera en la que ella incluso
pues vivió su vida, cómo es que de pronto hay una correspondencia entre lo que piensa, lo que, ¿no? Aquello que va escribiendo, la manera en la que lo va escribiendo y sobre todo también, pues bueno, o la forma en la que nosotros tratamos de inculcar en ustedes, ¿no? Este saber para valorar, ¿no? Entender que hay muchísimas opciones, que existe la libertad, pero que incluso dentro de esta misma libertad, pues está también esta responsabilidad, ¿no? Esta habilidad para responder, para entender, para asumir las consecuencias, conocer además de todo, que se vuelve, me parece, en un espacio como este, bueno, pues la profesionalización del conocimiento es dignificar al ser humano como tal, ¿no? Y creo que en este sentido, pues justo eh, Sor Juana nos permite entender desde ahí, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Pensar en una vida dedicada al conocimiento, a tener esta curiosidad intelectual que abordase los diferentes espacios también. Creo que esos son al menos los retos que eh, me gustaría contagiar al estudiantado, ¿no? Saber que de pronto, a ver, ella era excelente en absolutamente todo, ¿no? Pero tenía esa inquietud por probar, por pensar, por ir a la cocina, por atreverse a hacer las diferentes tareas que se le asignaran aquí también, ¿no? Por desarrollar, por estudiar, es decir, hay muchas áreas, ¿no? En las que entonces tendríamos que incursionar un poco más también para hacer interdisciplina, para atrevernos entonces a pensar desde otros lugares, compartir con pues compañeras de otras carreras también las diferentes inquietudes y lo que trabajamos nosotros como parte de nuestra profesionalización, ¿no? Si hablamos de conocer, bueno, pues estudiar, ¿no? Para estudiar para ignorar menos, no para conocer más, sino para ignorar menos, creo que también tiene que ver con comunicarnos, con llegar con esta humildad, ¿no? También con la que se presentó en algún momento y justo poder entonces aprender de la otra persona que está frente a nosotras, ¿no? No nada más el profesor, profesora, profesores, sino pues también mi compañera, ¿no? Mi colega, cómo empezar a hacer otra vez estas ligas que desafortunadamente la pandemia de pronto, ¿no? Hizo que nos encapsuláramos otra vez en poquitas unidades, ¿no? Hay quienes, bueno, se quedaron sí en su propia vida. Y cómo volver a conectar, ¿no? Para volver a generar estas comunidades de conocimiento y, bueno, pues entender que pues la riqueza es inmensa, ¿no? El conocimiento, lo que producimos, pues cada uno sí es poco, es pequeño, pero haciendo comunidades creo que se pueden alcanzar cosas importantes, ¿no? Y este espacio que se dedica a las humanidades, que de pronto nos permite tener una sensibilidad distinta ante el mundo, ante las personas, creo que también es algo que le hace mucha falta a nuestro país. Entonces es importante que pues reconozcamos no solamente el genio, ¿no? De quien está como el alma de nuestra casa rectora, sino al mismo tiempo también cómo es que ese genio nos puede permitir, ¿no? Aproximarnos al mundo con ese amor, con esa delicadeza, con esa humildad, pero también con esa pasión, con ese ingenio, con ese empeño, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se heredan desde ahí, necesitamos también aprender y bueno, pues trabajemos porque ellos sucedan. Sí, y que todos los conocimientos están ligados de cierta manera, porque hasta en gastronomía hacen arte a Por través supuesto. de los platillos que preparan, ¿no? Entonces, todo está ligado y qué bueno que sigan buscando que las distintas carreras pues se unan en este espacio y que no solo sea un lugar de encuentro, sino también de diálogo entre todas las distintas visiones, porque cada uno pues va a aportar algo diferente y ahí está esa riqueza, justamente. ¿Qué ha sido lo más fascinante de ayudar en la formación de estudiantes a quienes se les guía para adquirir pues un mayor pensamiento crítico, como ya nos comentaba, y para desarrollar toda su creatividad y potencial, porque también a veces uno como que se siente inhibido y ustedes son los que nos van guiando de abre tu pensamiento, abre tu alma, tu creatividad, pero también hazlo desde la conciencia, ¿no? Desde ese saber quién eres, cómo quieres ser y me acuerdo, por ejemplo, que al inicio, cuando yo ingresé aquí, nos pusieron un sobre y en donde teníamos que anotar qué esperábamos a futuro, cómo nos veíamos, ¿no? Una vez ya egresando.
Y creo que eso es importante que se haga porque te pone a reflexionar sobre este momento en el que tú estás empezando y te vas a transformar en algo distinto, ¿no? Esa oruga que se convierte en mariposa. Pero me gustaría que usted nos pudiera comentar qué ha sido lo más fascinante de apoyar en ese sentido a los estudiantes y en su formación. Pues me encanta que lo pongas desde ese lugar, Ana Berta, sobre todo pensando en esta idea, ¿no? Que pones, bueno, pues es un saber, ¿no? Ahora, ¿no? Con esto que dicen de los eventos canónicos, pues sí, ¿no? La universidad justo es ese evento canónico, ¿no? Si habrá un camino del héroe que habrá que retratar en algún punto, pues justo tiene que ver con el trayecto universitario, que finalmente, pues bueno, tiene que ver con un llamado también de la vocación, ¿no? Y que pues bueno, ya sea divino o propio, ¿no? Según sea el credo de cada quien, pues bueno, también implica una serie de tareas a resolver, una serie de habilidades a ganar, por supuesto ciertos mentores que tendrán, ¿no? Que pues descubrirse, acompañarse y que, bueno, pues terminarán siendo esas dulces compañías, ¿no? Que ayudan a que ustedes tengan este evento de transformación. Me parece que eso es maravilloso, justo esto de lo que dices de la carta a futuro es, creo que una parte importantísima, me parece además de todo genial, abrir ese momento de reflexión, ¿no? Eh, Fíjate que llegué acá con, digamos que con la tarea de conocer al estudiantado, ¿no? Y a la comunidad. Y al principio me había costado un poco de trabajo porque no estaba dando clases, ¿no? Estaba pues apenas dominando la diferentes, ¿no? Pues los procesos, las diferentes actividades, etcétera. Entonces, eh, recuerdo mucho que poco a poco empecé como a integrarme con el estudiantado, sobre todo de escritura creativa, poco a poco también con el estudiantado de filosofía y es como increíble ir observando a esta distancia que es diferente del día a día del profesorado, eh, ver cómo cambia, ¿no? En dónde están, ¿no? Recuerdo mucho de algunas estudiantes de tercer semestre de filosofía que de pronto cuando les conocí casi no platicaban, era muy difícil de pronto saber cuáles eran como sus inquietudes, etcétera, y pues prácticamente a cabo de un año, pues les he visto en conversatorios, les he visto incluso participando en diferentes eventos, platicando más desenvueltos, ¿no? Haciendo ligas ya con personas de otras carreras, desarrollando proyectos juntos, ¿no? Me parece que eso ha sido maravilloso. Puedo decirte que es de las cosas más increíbles. Y por el otro lado, de escritura creativa, recuerdo mucho de tus compañeros de quinto semestre, que bueno, pues justo yo estaba entrando y ellas estaban ingresando al quinto semestre, pues tenían por ahí como que pocas inquietudes por hacer cosas, ¿no? Y no sabía si era porque pues había sido el cambio, pero de pronto les empiezo a ver, ¿no? Y pues cerrando el semestre más bien me di cuenta que era que agarraran confianza, ¿no? Y que de pronto pues estuvieran como desarrollando una serie de cosas y me he encontrado con sorpresas gratísimas, ¿no? Desde compañeras tuyas de tercer semestre que decidieron desarrollar un certamen poético, ¿no? Lo cual me ha parecido maravilloso. Sí, hasta quienes me compartieron que publicaron y me pidieron incluso, ¿no? Pues la oportunidad de que presentaran el texto ante su comunidad, lo cual también creo que es un avance en términos de que he podido conectar un poco más y mejor con la comunidad y por el otro lado, pues descubrirles, ¿no? Y permitirnos ser también pues esta plataforma que es la universidad, ¿no? Que entiendan también que, bueno, pues este es el espacio en donde empiezan a forjarse como autores y que justo, ¿no? Pues es tratar también de que aquí salgan. Y afortunadamente pues he tenido con ellas ya, me parece, la presentación de 4 diferentes textos que han sido publicados, ya sea por autopublicación o por pequeñas editoriales, sobre todo editoriales emergentes, y pues es un gusto, ¿no? La verdad es que ese tipo de cambios de pronto de
no conocerles o de no saber de pronto por dónde están, y ahorita tener la oportunidad de hacer eso sin que necesariamente esté dentro de las clases, eh, ha sido como, creo que de lo más extraordinario que he podido ver, ¿no? Si me lo preguntas ya en términos de docencia, hay infinidad de historias, ¿no? Me maravilla mucho lo que ustedes pueden otorgar al profesorado en términos del aula, ¿no? Creo que ustedes como estudiantes siempre van, y hasta que no se enfrentan con ¿no? la tarea de ser maestro, ustedes van por la vida creyendo que son quienes aprenden del profesor cuando no se dan cuenta que es al revés, ¿no? Entonces, la cantidad de experiencias, de garra, de constancia, ¿no? De maneras de afrontar la vida, de posibilidades incluso de vivirla, de asumirla, de crear, bueno, es increíble, ¿no? Lo que he podido encontrar en la docencia. Me gusta, me apasiona, y creo que quienes más me han regalado han sido estudiantes, ¿no? Entonces siempre es una gratitud infinita sobre este tipo de experiencias, porque creo que ahí ustedes, si bien ustedes encuentran algo que están buscando, nosotros encontramos muchas cosas sin haber buscado nada, ¿no? Entonces, sí, tratar de apoyarles en una serie de proyectos que, bueno, pues justo esa es parte de la universidad, ¿no? Es que tengan un trayecto aquí para que más adelante continúen con su proyecto de vida, que este proyecto de vida además sea lo más exitoso posible dentro de sus propios términos, y que de alguna manera eso pues encaja con el plan, ¿no? Y el claustro, y escritura creativa, o filosofía, o producción de espectáculos, o gestión de la cultura, o comunicación, psicología, como le quieras llamar, se integra de una manera coherente y armónica a tu plan de vida. Pues bueno, para eso estamos aquí nosotras, ¿no? Para que eso sea lo más exitoso posible, ¿no? Sí, sí, sí. Y también tomar en cuenta que en algún punto pues todo va a converger, y aquí todos y todas estamos arropados, ¿no? Por ustedes, pero ya saliendo al mundo laboral también es otro mundo. Entonces nos están dando esa preparación justo que nos va a permitir desenvolvernos profesionalmente ya por nuestra cuenta. Y que vuelen, tienen que Sí, volar. exacto, que Sí. encontremos nuestro propio camino, y eso es hermoso. Me gustaría que ahora nos pudiera compartir algunas recomendaciones que les podría dar a los jóvenes que quieren dedicar su vida a las letras, al arte, a la filosofía, porque muchas veces dicen, no, es que ese camino es demasiado complicado, ¿no? Sobre todo en el país en el que estamos, que a veces parecía que no... em, pues la cultura es algo difícil para acceder, ¿no? Ya ha ido modificando, pero de todo modos sigue siendo algo que pareciera un poco de cierto gremio, algo cerrado. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejos podría brindarles? Si realmente quieren hacerlo, háganlo. Eh, Atrévanse a ingresar a esos diferentes espacios que a veces parecen ser muy cerrados, como muy elitistas. Atrévanse, ¿no? Eh, Prepárense, no dejen de prepararse. Creo que eso no... Es lo fundamental. Y ya no, no hay manera en la que no puedes sobrevivir en el mundo, no importa la profesión que ejerzas, sin que te estés preparando continuamente, ¿no? Entonces, animarse y seguirse preparando, atreverse a decir no sé, atreverse a trabajar para saber más, para ignorar menos, ¿no? Sí. Eh, Trabajar pues todo lo que se pueda, ¿no? Y cuando me refiero a trabajo, no nada más me refiero al trabajo remunerado, también me refiero al estudio, a la lectura, a tomar cursos, tomar talleres, integrarse a diferentes grupos en donde, pues bueno, haya tal vez, ¿no? Un taller de lectura o taller de escritura, ¿no? Que haya diferentes tipos de retroalimentación, probar cosas nuevas, ¿no? No tener miedo tampoco a generar otros espacios también, ¿no? A ver, si ya probaron y no les gustan los espacios que hay, bueno, pues entonces trabajen Crearlo. para que generen sus propios espacios, ¿no? Eh, es cierto que la cultura en México puede llegar a ser como un espacio difícil. Sin embargo, también es cierto que México necesita muchos espacios. Somos muchas personas las que necesitamos, pues eso, ¿no? Alimentar el alma, y no necesariamente se tiene que hacer siempre de la manera tradicional ni de la manera
¿no? Que ya se ha hecho un millón de veces. Necesitamos también nuevas maneras, diferentes espacios, diferentes aproximaciones. Eh, Creo que estamos en un punto también, no solamente dentro de México, sino pues generacionalmente y en términos del tiempo, de que hay cambios, tanto sociales como económicos, estructurales. Entonces, pues eso, aunque parezca una crisis por un lado, creo que también es un momento en el que las oportunidades se abren y en ese sentido pues se abren las posibilidades para ustedes que son juventudes a diseñar entonces un plan de vida distinto, un plan laboral distinto, a redefinir aquellas cosas que se quieren hacer, ¿no? Bueno, yo quiero hacer cultura, tal vez no lo tengo que hacer bajo los términos que me impone la academia o el gremio o esta autoridad o aquella autoridad. Bueno, ¿cuáles son entonces los criterios que yo quiero y hacia dónde los quiero poner? ¿Qué es lo que yo quiero aportar, ¿no? Con esto? Eh, sí creo que es importante también pensar desde ahí, ¿no? Que hay otros caminos y que ustedes pueden generar también sus propios caminos, ¿no? Eh, Creo que justo los colectivos, ¿no? Que mucho se hacen dentro del tema de la escritura creativa, son una de estas, pues digamos, de estas tendencias, por llamarlo de alguna forma, que les permiten a ustedes entonces ir viendo que hay otras maneras, ¿no? Y que no necesariamente es esto que está como, ¿no? En el camino ya trazado, en las líneas establecidas, sino, bueno, pues qué sucede si de pronto yo voy mezclando otras tantas cosas, qué pasa si yo sigo estudiando y tengo proyectos en paralelo, no tengo por qué de pronto pensar que no es nada más una cosa o es la otra, tal vez puedo ir alimentando diferentes caminos, ¿no? Con cierta constancia, tal vez puedo ponerle el acento primero a uno y luego a otro, es decir, creo que en este sentido es importante entender que hay muchos caminos para hacer cultura, para dedicarse a la filosofía, a la escritura creativa, eh, que hay que conocerse muy bien para entonces saber cuáles son las prioridades y a partir de eso entonces comenzar a ordenar el camino, ¿no? Y entender cómo podemos seguir creando, cómo podemos seguir escribiendo, cómo podemos seguir estudiando y al mismo tiempo cómo podemos hacer vida. Exacto. Yo coincido con eso porque como dicen, ¿no? El caos trae la oportunidad de que tú experimentes algo distinto y desde ese punto sueltes tu creatividad y entonces veas más allá de simplemente ese horizonte muy lineal, ¿no? Sino que puedes ir variando y entonces crear algo que en verdad también vaya acorde con lo que tú estás buscando. Porque a veces no existe y entonces uno también tiene que irlo generando de la Exacto. manera en que quiere bueno, sueña con que pueda hacer, ¿no? Exacto, Entonces, y que permita entonces, ¿no? Que te permita crear, que te permita desplegarte, ¿no? Exacto. sí, sí, sí. Y bueno, ya para finalizar, próximos eventos abiertos al público en general que vaya a tener lugar en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Está el Encuentro Nacional de Gestión Cultural, que me parece que va a Okay. ser el 15, 16 y 17 de octubre. Ah, Eh, Va a estar también por ahí, es un encuentro internacional en inteligencia artificial y comunicación que organiza el Colegio de Comunicación y hay unas charlas que de hecho son charlas virtuales para quienes de pronto pues bueno se les complica mucho llegar hasta acá a Izazaga, sí. en donde se está conmemorando el 40 aniversario luctuoso de Michel Foucault. Hay ya una serie de expertos que están hablando y me parece que el día de hoy, creo incluso a las 7 por la noche, habrá personas ¿no? que estarán platicando sobre Michel Foucault. Entonces, con mucho gusto te puedo pasar la liga Sí, gracias. por si desean Sí, sí, integrarse. sí. Desde el Colegio de Filosofía vamos a hacer también un evento por el Día de la Filosofía. Me parece que también será en ocasión de, pues, ¿no? Foucault. Y por el otro lado, con escritura creativa y literatura, vamos a tener diferentes charlas con autores
No sé si te has enterado, pero los profesores invitan a algunos autores a que puedan platicar con ustedes, con el estudiantado y con el público en general, de una manera un poquito más distendida sobre estos caminos de la profesionalización, con la literatura, ¿no? Con la poesía, con la edición, con todo lo que tiene que ver con libros, ¿no? Y hemos tenido ya 2 emisiones, esta será entonces la tercera. Sí, Y habrá entonces por ahí también diferentes charlas para el vuelo justo, ¿no? sí, sí, sí. Con varios autores. Entonces, pues esperamos contar con su presencia por acá y estaremos también comentándoles de diferentes eventos. Y también la tradicional ofrenda, Claro, que supongo que también estará nuevamente abierta como cada sí. año al público. Eso es por finales de octubre, noviembre, Sí, ¿no? exactamente. Es También estar 31, al primero y pendiente. 2, estará también por acá, por supuesto que sí. Y es extraordinario, es un recorrido maravilloso que siempre tiene algo distinto que Sí, nos ofrece y una experiencia inolvidable cada una de esas experiencias que se han vivido aquí en el claustro y que también están apoyando de cierta manera a los jóvenes, porque ahí también, sí, bueno, no sé si siga, pero antes hacían su servicio allí, ¿no? Entonces sí, es otra manera también sí, por de supuesto hallar que sí. allí ese acoplamiento con otras disciplinas. Bueno, pues le agradezco muchísimo su atención, su tiempo, directora, y por supuesto todo lo que hoy nos ha compartido, toda esa sabiduría, ese conocimiento, se le agradece ampliamente. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Letras a Contraluz. Muchísimas gracias a quienes vean este video y esperamos lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado el día de hoy esta entrevista. Nos vemos próximamente y bendiciones. Hasta luego. Gracias, Ana Berta.